que es esta, es exactamente lo que dice César, ¿verdad? Potencia real. ¿Ok? Entonces, potencia compleja, S, es la sumatoria de la potencia real con la potencia reactiva. exactamente. ¿Ok? Entonces, vean que esta parte refiere a todo lo que es consumo, ¿verdad? Prácticamente lo podemos asociar a la parte resistiva y esta otra parte la podemos asociar a la parte reactiva, es decir, capacitores e inductores. ¿Ok? Las unidades serán voltio ampere para la combinación de todo eso. Y recuerden que si yo veo Q por aparte, serán voltioampere reactivos, porque viene de la parte reactiva. ¿Ok? ¿De dónde sale la potencia compleja? Sí. Digamos, es que yo he visto ejercicios en los exámenes, ¿verdad? Y le dicen como que el voltio, digamos, como que a veces mezclan la unidad de voltioampere para solo expresar la parte reactiva. Y no sé si eso esté del todo bueno, porque, digamos, si me dicen nada más como la potencia es 500 voltiampere, entonces tengo que tomar que esa es solo la magnitud de una potencia con una parte real y una parte reactiva. Correcto. Sí, porque entonces ahí lo que te están dando es la magnitud de S. ¿Y cómo se llama la magnitud de S? Potencia instantánea. Potencia No, aparente. potencia aparente. Aparente, Ok, perdón. eso es otro de los temitas o subtemas que salen. La magnitud de S se llama potencia aparente. ¿Ok? Entonces, Christopher, ¿verdad? Christopher, si lo que te dan es solamente 500 voltioamperes, quiere decir que te están dando la potencia aparente, es decir, la magnitud de la potencia compleja. Ah, ok, profe. Es que sí, porque puede causar cierta confusión. Y si me dan, por ejemplo, que la potencia es 300 voltiampere reactivo, ahí de una vez yo sé que tiene una J, solo que la están omitiendo, digamos. Recuerden que hay una relación entre lo que es la impedancia y la potencia compleja. ¿Ok? Si la relación de la potencia compleja comparte el ángulo con la relación de la impedancia, ¿ok? Sabemos entonces que aquí tenemos P y aquí tenemos Q, ¿ok? Y aquí tenemos S, ¿ok? Cuando a vos te dan ese número y solamente el número, lo que te están dando es esto, la magnitud, únicamente. Sabes que hay un ángulo, pero no tenés cómo sacarlo con únicamente la magnitud. ¿De acuerdo, Christopher? Profe, Sí, ok, Ajá. ok. Ujú. yo creo que tal vez eran las unidades lo que enreda. Pero es que no es que enrede, Jocelyn, es que tienen que entenderlo. ¿Ok? Sí, No, sí, no, pero profe, digamos. digamos, ¿a cuál se refería? Tal vez eso era lo que estaban Cuando... esperando que sacar, no sé. Es que, Ok, digamos, Christopher, entonces vamos a... Ujú. digamos, si usted tiene 500 voltiampere, está hablando de la potencia aparente, pero si le dan 500 voltiampere reactivo, entonces es la parte reactiva de la potencia compleja. Sí. Pero, ok, entonces 500 VAR sería Q y Correcto. 500 VA sería S, si solo me dan S, digamos. Exactamente, perfecto. Y si te dan... Y si te dan 20 watts. S es P. Bueno. Ujú. Ok. Sí, eso era todo, profe. Es que Ok. VA y VAR, no sé, a veces no ponen como toda la expresión. No, de hecho se hace a propósito. Normalmente cuando viene así un problema es porque hay que entender algunas partes correctamente de lo que es la potencia compleja.
sea, no es una cáscara de banano, sino es más bien evaluación de conocimiento. Ve que, por ejemplo, entonces yo tengo que saber cómo se compone este número complejo. La potencia compleja no es ni más ni menos que un número complejo que va a tener su parte real y su parte imaginaria. Lo que pasa es que acá entonces se le agrega, digamos, por ejemplo, si este es Q solito sería VAR, y si es P solito es W, juntos es VA. Y si solo te dan VA, solo te dan un número, no te dan un número complejo, sino que te dan únicamente la magnitud, hablamos de potencia pareja. Profe, y digamos, en el caso de que la potencia compleja solo me o reactiva o real, igual tengo que poner primero las unidades de VA y luego especificar que es en watts o en voltio ampere reactivo. ¿Vos tenés algo en que escribir ahí en la compu, Christopher? Como para que compartas pantalla. Sí, puedo... Okay. Dale a ver, para entenderte mejor. No, digamos... No, lo que digo es que en algunos casos uno aplica esto de V por esta fórmula que tenés en pantalla, digamos. Ok. ¿Verdad? ¿Es la de abajo? Ajá, sí. Y entonces S me da igual a 500. No tiene parte compleja. Entonces... ok. Eso es porque estás usando esto nada más. En ese caso, si no tiene parte compleja, pues entonces será únicamente esto. Ajá, en ese caso, yo primero tengo que poner las unidades de voltioampere y luego especificar como, ok, esto es nada más en watts, porque no hay parte compleja. No, porque es que si te dicen que es aparente, eso no son watts, porque es la magnitud. No, digamos, en el caso de que yo no sepa si es... Bueno, no importa, profe, está claro todo, la verdad. Eso... Sí, seguro. Sí. Es que lo que no quiero es que confundan esto, por ejemplo, vamos a ver, lo que pude extraer de tu pregunta es que si vos decís, ok, entonces esto es watts porque no tiene parte imaginaria, pero en realidad no. En realidad no, porque lo que te están dando es únicamente, digamos, aquí esto sería, vamos a ver, espero no equivocarme en esta relación. Esto sería igual a la raíz de P al cuadrado más Q al cuadrado. Ok, entonces esto tendría unidades igual de voltio ampere, porque al final de cuentas es únicamente la magnitud de un número complejo, y la magnitud de ese número complejo es ese. Sí, ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, más bien disculpa ahí si no estoy comprendiendo la pregunta. Ok, chicos, recuerden también que esto lo podemos expresar como vamos a ver, como valores RMS. ¿Cómo hacemos eso, chicos? ¿Cómo puedo expresar yo a la potencia compleja, pero en lugar de tener valores pico, que es lo que tenemos ahí, lo expreso como valores RMS? No hace falta que se vayan al formulario. Recuerden de dónde viene ese 2. Ahí no es multiplicar V nada más por RMS. Digamos, VRMS por... Pero para conservar, por ejemplo, la fase también. Con el conjugado, profe. Correcto. ¿Cómo conservamos el conjugado? Era, creo que VRMS por el que se conjugaba, creo que era el I. Sí, correcto. Entonces, de falta de conjugado del I. no está en la relación previa. No está aquí, entonces, incluido. Sí, ya está en esa fase. Ya está en esa expresión, ¿verdad? Entonces nada más
Sería algo así. ¿De acuerdo? Y, digamos, la I estaría entre raíz de 2 y la U entre raíz de 2, la multiplicación de es donde venía el 2, si mal no me acuerdo. Exactamente. ¿De acuerdo, chicos? ¿Hasta ahora todo claro? Sí. Okay. Bueno, chicos, entonces, nuevamente, así a manera de resumen, la potencia aparente es la magnitud de la potencia compleja, ¿verdad? La potencia compleja tiene su parte real, que es la potencia promedio, dada, y su parte imaginaria, que es la potencia reactiva, dada en voltiamperes reactivos. ¿Ok? Real o potencia promedio nos referimos siempre a la misma. ¿Ok? Es decir, P. ¿Okay? Entonces esta de acá en algunos textos aparece como real, activa o promedio. Es la misma. ¿Ok? Entonces Q será la parte imaginaria o reactiva. ¿De acuerdo? No existe un análogo, digamos, de potencia promedio para la parte reactiva. O sea, no existe digamos. ¿Hay alguna duda respecto a potencia promedio, chicos? No. ¿Recuerdan bien estos triangulitos de acá? Que lo que comparten es que, por ejemplo, si yo tengo la potencia compleja total, digamos esta de acá, de un circuito, y además tengo la relación de la Z equivalente de todo el circuito, este ángulo será el mismo. ¿Ok? Comparten ese ángulo. Eso me permite en algunos casos hacer varias jugarretas ahí para poder determinar respuestas en un problema. ¿Ok? Simplemente esto es un repaso. No sé si alguien tiene una duda respecto a estos dos triángulos. Disculpe. Entonces, digamos, como lo que dijo fue que, digamos, teniendo toda la potencia de un circuito, toda la impedancia de un circuito, conoceríamos el ángulo de ambos. Sería el mismo, digamos. Sería el mismo ángulo. ¿Y ese ángulo es? ¿Qué es ese ángulo? Qué buena pregunta, ¿verdad? La diferencia entre el corriente. Sí, señor. ¿Y eso qué significa, César? El desfase que hay entre tensión y corriente. Ajá, pero ¿qué significa a nivel de potencia? Y es el ángulo del factor de potencia, ¿no? Muy bien. Es el ángulo del factor de potencia. Muy bien, César. Ese es el ángulo del factor de potencia. Es decir, la relación Z equivalente total del circuito y la relación de potencia total del circuito me determina el factor de potencia del circuito o el ángulo del factor de potencia. Y si yo le hago coseno a la menos 1 de ese ángulo, me va a dar el FP. ¿De acuerdo, chicos? ¿Todos claros? Sí. Ok. Sí. Bueno, vamos a ver qué más. ¿Cómo se manejaba la potencia? No sería nada más coseno en lugar de coseno a la menos 1. Sí, sería coseno. Sería coseno de ese ángulo da el FP. Y el coseno a la menos 1 del FP da el ángulo. Lo dije al revés, ¿verdad? Sí, lo dijiste al revés. Sí. Ok. Disculpen. Sería coseno de ese ángulo nos da el FP. Entonces, pongámoslo por acá para que quede ahí en actas. Coseno de teta. Y ese teta es el más feo que he hecho. Nos da FP. ¿Ok?
Ok, chicos, creo que por ahí es lo que tenía preparado para hoy para la parte de potencia compleja. Hay muchas cosas que estudiar de potencia compleja y tal vez no tanto en más conceptos, sino implementación en circuitos. Si ustedes hacen ejemplos con Profe, potencia dice compleja. Paula que se la puede volver a meter porque sorry. Gracias. Voy a quitar el waiting room. Más cuando no respondo. Ya. Muy bien. Sí, señor. Una pregunta, es que la vez pasada que hicieron una reunión yo no pude ir. Pero no sé si hablaron algo de hacer como un grupo en WhatsApp o algo así para poder comunicar con este tipo de cosas. Sí, hablamos de que tan pronto yo pueda ir a la oficina, iba a habilitar el WhatsApp corporativo para tener un grupo de WhatsApp con ese. Lo que pasa es que por ahora vamos a lamentablemente manejar el asunto como por correo, la parte de consultas. Entonces, básicamente lo que en esa reunión dijimos fue, las consultas las vamos a manejar por ahora hasta que el profe no vaya a la oficina y no pueda entrar al K1 y habilitar el WhatsApp corporativo. Lo vamos a manejar por correo. ¿Qué significa eso? No significa que voy a atender la duda por correo, significa que por correo vamos a hacer la coordinación para habilitar una sesión de Zoom para poder, ¿cómo se llama? Atenderlos debidamente como si fuese una consulta real, ¿verdad? Ok. Solamente para que sepan todos ustedes, chicos, ya yo en Linux no, en Windows, yo siempre uso Linux, pero la del TEC tiene Windows. Ahí tengo instalado Teams, tengo instalado Zoom y tengo instalado Discord. Entonces cualquiera de esas que prefieran para consulta la usamos. Ok. Para sesiones de clases sí vamos a usar Zoom por la sencilla razón de que la escuela está metiendo plata en eso. Entonces estamos comprando, bueno, ya se compraron varias licencias, entonces yo no voy a ponerme a usar otra cosa si la escuela está metiendo esa cantidad de dinero. Entonces, para las clases Zoom, para las consultas el que ustedes quieran, ya sea Teams, Discord o Zoom. ¿Está bien? Sí. Ok. Bueno, chicos, continuemos, porque ya veo dónde se me apaga el cel. ¿Cuál es la relación entre un circuito paralelo y un circuito serie respecto a la potencia compleja? ¿Lo recuerdan? Por ejemplo, ese circuito que está en pantalla, un circuito muy simple que nos dice, o sea, cómo determinamos nosotros cuál es la relación en un circuito paralelo de corrientes. Ven que, por ejemplo, acá, si yo tengo esa relación de corrientes, diré que I será igual a, vamos a ponerle acá 1, 2. I será igual entonces a I1 más I2, ¿verdad? De acuerdo a lo que habíamos visto. Entonces esto quiere decir que la potencia compleja total como como número complejo va a estar determinada por el fasor V por la corriente conjugada. ¿Sí? Y nosotros sabemos que la corriente conjugada, ¿verdad? Es V por I1 más I2. ¿Ok? Esto nos dice entonces que la potencia compleja en será V por I1. Ahí, aquí falta el conjugado. Más V por I2 conjugado. Esto es S1 más S2. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Y también entonces veamos qué significa esto o cómo podemos analizarlo en un circuito serie. Ven que me hice una paletita de trabajo ahí. Y para hacerlo serie ocupo de acá. Porque me di cuenta que los dibujos siempre me quedaban muy feos. Entonces
Vean que si armamos uno distinto, este no me sigue así, tampoco así. Y este... Bueno, hermoso no quedó, pero por lo menos menos desastroso. ¿Qué pasa acá? Para este, nosotros entonces tenemos que V, ¿verdad? Será la relación de V1 más V2. V1 más V2, ¿verdad? Entonces, al ser eso, decimos que la potencia compleja de ese circuito es igual a V por la corriente conjugada. La corriente conjugada, perdón, vamos a ver por acá. Será la que circule por ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que esto es igual entonces a V1 por I conjugada más V2 por I conjugada. Es decir, nuevamente S será igual a S1 más S2. ¿Ok? Eso nos permite a nosotros hacer varios análisis. ¿Ok? Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un circuito que es una combinación serie paralelo, entonces nosotros sabemos que todas esas potencias conjugadas, todas esas potencias complejas por sección serán igual a la sumatoria final. ¿Ok? No importa si está serie o paralelo, podemos sumarlas debido a esta demostración. ¿Recuerdan esa parte, chicos? ¿Chicas? Sí. Sí. Ok.